Apreciados amigos y hermanos, qué placer estar con ustedes en este programa del estudio de Escuela Sabática. Estamos estudiando este segundo trimestre del año 2026, un trimestre interesante, una lección muy dinámica, muy también fácil de comprender, de aplicar a nuestras vidas y por supuesto queremos que sigan adelante en su desarrollo para crecer en su relación con el Señor, como es el título del tema de este trimestre. Pero hoy tenemos la cuarta lección, una lección también muy importante, una lección que debemos estudiarla, escudriñarla, entenderla, y es acerca del papel de la Biblia en este crecimiento de nuestra relación con Dios. Así que vamos a entrar en este repaso. Quiero saludarles a todos aquellos que nos miran de muchos lugares y también presentarles quién estará conmigo en el panel de hoy. Tengo a mi hermano Freddy Miranda. Freddy Miranda, bienvenido al programa. Un Gracias placer por la tenerlo aquí. invitación. Por supuesto que sí, un gran estudiante de la palabra de Dios, un líder muy fuerte en la iglesia. Y aquí a mi mano izquierda, el pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido nuevamente al programa. Gracias, pastor. Aquí estamos. Soy tu siervo. Gracias a usted por estar aquí con nosotros también y, por supuesto, para entrar en este estudio. Pero vamos a pedir la dirección de Dios. Antes de entrar ya en la lección, voy a invitar a mi hermano Freddy que nos dirija, por favor, en la oración y luego el pastor que nos pueda leer el versículo clave de esta semana. Bendito Padre, a ti venimos. Amén, Señor. Cúbrenos con tu Santo Espíritu. Sé tú el que habla a través de nosotros. Que sean palabras tuyas y no las nuestras. Y que esta transmisión sea de una edificación espiritual para todos los que la han de ver. Perdona nuestros pecados por Jesús. Amén. 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 Vamos a leer la lectura bíblica. Aparece en Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12. Hebreos 4:12, dice Dios en su santa palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gracias, pastor, por la lectura de este pasaje en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde nos presenta allí la palabra de Dios, una declaración del propósito de la Biblia, de la palabra de Dios. A veces quizás hemos, por supuesto, todos abierto una escritura, una palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Quizás tenemos más que una en la casa, varias versiones, etcétera. Y son importantes, por supuesto, poder tenerlas, pero estamos realmente poniendo en el valor que corresponde, en el lugar que corresponde la palabra de Dios. Y no me refiero a simplemente ponerla en el cuarto, en el anaquel, en la sala, me refiero a ponerla en nuestra experiencia personal, de estudiarla, escudriñarla. ¿Vemos el valor de este libro precioso o simplemente estamos siendo aquellos que tienen la tableta o la Biblia como una herramienta de decir lo tengo, pero no la estoy viviendo, no estoy estudiando? Y por eso queremos tratar de que en esta lección vamos a estudiar por qué esta palabra viva, este libro sagrado, es en realidad una colección de libros que nos va a ayudar a lo largo de nuestra vida espiritual y vida diaria a comprender cómo vivir con Cristo. Quisiera tal vez preguntarles a ustedes, ¿qué podemos decir sobre la Biblia? ¿Qué aspecto de la Biblia, quizás antes de entrar en la experiencia o de desarrollar mejor la lección, qué podemos decir sobre la Biblia, pastor, hermano Freddy? ¿Qué nos puede compartir ustedes la Biblia que es para ustedes? Bueno, yo tengo claro que cuando Dios permite que se establezca el canon bíblico y que la Biblia llegue a nuestras manos hoy en día, lo que Dios quería era tener un alimento para su pueblo, un alimento espiritual, de donde pudiera nutrirse todo el tiempo para tener vida en esta tierra, vida espiritual que nos prepare para la eternidad. La Biblia es el libro lejos, el libro más vendido de toda la historia de la humanidad, el libro más publicado en toda la historia de la humanidad. El primer libro publicado en la imprenta fue la Biblia, y de paso digo con esto que la Biblia siempre ha estado a la vanguardia. En aquel momento, la tecnología de la época, cuando Gutenberg inventó la imprenta, pues fue precisamente que usó esa tecnología para imprimir la Biblia. Recuerdo cuando comenzaron a salir las Biblias digitales, que a algunos no les gustaban, pero las Biblias digitales son una bendición, porque usted puede cargar, yo tengo aquí en mi teléfono, cargo una cantidad de versiones de la Biblia, así que se convierte en una bendición incluso para investigación.
la Biblia siempre ha estado a la vanguardia. Pero si hablamos solo de la Biblia impresa, se han impreso más de 5.000 millones de Biblias en el mundo. Si a eso le agregamos los Nuevos Testamentos o las porciones de la Biblia, estamos hablando que entre 7.000 a 8.000 ejemplares se han impreso y repartido por todo el mundo. Así que, bueno, y estoy hablando solo de datos que tienen sociedades bíblicas, o sea, ellos... 7.000 millones, me imagino usted. perdón, 5.000 millones. 5.000. Y 7.000 a 8.000 millones también, incluyendo los Nuevos Testamentos. Y estoy dando solo datos de sociedades bíblicas que no tienen toda la información, así que se cree que el número es muy superior aún a ello. Hay personas que hablan hasta de 10.000 millones de ejemplares, más Biblias que los habitantes que hay en el planeta Tierra. Las traducciones, miren, la Biblia como tal, como la tenemos hoy, ha sido traducida a cerca de 740 idiomas y lenguas, pero si a eso le incluimos algunos Nuevos Testamentos, que es como la primera cosa que se traduce para poder llegar a algunas tribus, estamos hablando de aproximadamente 1.600 idiomas y lenguas. De paso, cuando yo encontré este número dije, no sabía que habían tantos idiomas y lenguas en el mundo. O sea, solo para decirles que la Biblia sigue siendo difundida de múltiples maneras. Ahora la tenemos en audio. Antes hay gente que ni siquiera sabe leer, ahora la puede escuchar. Y como Iglesia Adventista nos hemos encargado también de distribuirla por muchos lugares donde no existe la oportunidad de que la gente pueda tenerla en forma escrita, la pueda tener en forma de audio. O sea, todo esto para decirles que la Biblia fue establecida por Dios para que se convierta en ese alimento espiritual. Es más, por eso existe la escuela sabática. La escuela sabática existe, es para que nosotros estudiemos la Biblia cada día, todos los adventistas en todo el mundo, para que nos alimentemos. Todos los días hay un alimento espiritual que está acompañado con algunos comentarios, pero lo que busca es enseñarnos la palabra de Dios. Así que comienzo diciendo eso de la Biblia, eso es la manera de introducción. Pastor, para agregar algo. Sí. Si bien es cierto, la Biblia fue el primer libro que se imprimió cuando Gutenberg inventó la imprenta, Dios lo tenía bajo control. Era el momento preciso cuando se necesitaba que la Biblia fuera impresa de una manera más rápida. Otro elemento que deberíamos considerar es que la Biblia es el único libro que no tiene que ser renovado. Ya ve, las enciclopedias cada 10 años hay que cambiarlas. Actualizarlas. La Biblia no. Y la Biblia es el único libro que también es más popular que todos. Un dato curioso nada más respecto a las lenguas, pastor. Tuve la oportunidad de estar en el Museo de la Biblia en Washington. Y hay como un tipo círculo en el museo donde de una parte hasta cierta parte del círculo se ven todos los idiomas donde la Biblia está ya traducida. Pero otra parte del círculo, y es una parte muy grande, déjenme les digo, es grande, no está traducida todavía. Todavía falta. Hay mucho que hacer. Amén. Si bien hemos compartido mucho los adventistas la Biblia, tenemos mucho trabajo que hacer. Gracias por esos dos puntos importantes, pero quisiera quizás añadir algo que me vino a la mente mientras hablaban ustedes sobre este tema. Aunque hay miles de millones de ejemplares publicados, como dice usted, casi más que lo que existen los habitantes, ¿será que tal vez nosotros hemos hecho el mismo problema de acumular Biblias, tenerlas ya sea en las aplicaciones, ya sea en nuestras casas, pero no estamos estudiándolas? Esto es lo que debemos hacer como una reflexión y empezar realmente a estudiar, porque esta palabra no es una palabra, un texto muerto, es una palabra viva. Es palabra viva. Y por ende tenemos que aprender a escudriñar la Escritura, a volver de vuelta a ella. Y el mismo Jesucristo lo dijo. Por supuesto. Escudriñar la Escritura, porque a vosotros parece que ahí están en la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Amén. Juan 5:39. Con esto en mente vamos a entrar el día domingo, donde vamos a hablar sobre este interesante libro, esta Biblia, pero cómo la palabra de Dios se presenta no solamente como un libro para leer, pero en realidad como una herramienta poderosa, pero no una herramienta cualquiera, una arma, una espada. Vamos a entrar allí y vamos a compartir sobre lo que significa el arma más poderosa. ¿Por qué la palabra de Dios es una herramienta poderosa? ¿Qué es lo que hace que esta palabra sea viva? Quisiera que vayamos al libro de 2 Timoteo. Vamos allí a 2 Timoteo, capítulo 3, y voy a pedir tal vez a mi hermano Freddy que nos pueda leer
2 Timoteo 3, 15 al 17. Vamos a entrar por aquí para ver cómo la Biblia presenta esta herramienta que es la palabra de Dios, cómo se la presenta a sí misma. Dice el versículo 15, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo diciéndole, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Salvación por la fe. La Biblia lo enseña. Toda escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vemos en este pasaje de la Escritura, en esta presentación del apóstol Pablo a Timoteo, recordándole que él desde pequeño conocía la Escritura y luego presenta a él cómo la Escritura es en realidad una herramienta no solamente de instrucción, pero también como una arma poderosa. ¿En qué sentido? Noten ustedes allí que él dice en el versículo 16, toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y presenta los objetivos de la Escritura. Útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. 4 elementos interesantes. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué significa esta expresión para comenzar? Útil para enseñar. Bueno, realmente aquí está hablando de 4 funciones. La Biblia tiene 4 funciones. La primera función es de carácter doctrinal. Cuando hablamos de enseñanza, lo que estamos hablando es que es enseñarnos acerca de la verdad, nos guía para que podamos nosotros encontrar esa verdad en Dios, esa verdad bíblica, acerca del conflicto entre el bien y el mal, acerca de nuestra manera correcta de vivir. Alguien decía por ahí, sí, así como cuando tú compras un vehículo, necesitas un manual para saber cómo funciona, una computadora o cualquier cosa necesitas un manual, pues la Biblia es nuestro manual de vida para saber cómo un individuo debe comportarse, cómo debe actuar, cómo debe manejarse en la vida, cómo ser un buen papá, cómo ser una buena mamá, cómo ser un buen hijo, etcétera, etcétera. Pues la Biblia es eso. Así que la Biblia nos enseña en doctrina, nos enseña todos los conceptos doctrinales. Por eso nosotros como adventistas del séptimo día tenemos 28 creencias fundamentales divididas en 6 doctrinas. ¿Y cuál es el propósito? Que nosotros podamos aprender de Dios a través de ella y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Así que esa es la primera función. Pero la segunda función es reprender. Eso quiere decir redarguir. Redarguir, reprender, es el mismo concepto, es una función de enseñar los errores que tenemos. Ahí está, mostrarnos cuáles son nuestros errores. Porque posiblemente, bueno, si hay algo que nos gusta de la Biblia, es que la Biblia presenta aciertos y desaciertos. Hombres que hicieron lo correcto, pero hombres que hicieron lo incorrecto. Y gracias a que aparecen esos errores de esos hombres, nosotros podemos aprender diciendo, wow, pues esto no lo debo hacer y cuáles son las cosas que debo hacer. Pero también, además de que nos muestra los errores, ahí está la tercera función de la Biblia, y es que es útil para corregir o para enmendar. Adelante. Para enmendar, sí, para corregir, para cambiar lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo poder corregir nuestros errores? ¿Qué rumbo debemos tomar? ¿Hacia dónde debemos ir? Y la cuarta función de la Biblia es instruir en justicia. Y es que nosotros podamos actuar correctamente. Nosotros podamos vivir una vida como Dios quiere que la vivamos, en justicia, haciéndolo justo. Algo interesante que al leer este pasaje, al estudiar juntos aquí esto, vemos de que las funciones tanto de enseñanza, redargución, corrección, enmendar, instruir, es parte de lo que es la educación, es educar. Ahora, ¿por qué es tan importante que la Biblia nos enseñe? Porque si no hubiese la palabra de Dios, lo que nos llevaría, no solamente el enemigo, pero aún nuestra propia naturaleza, es a ir en el error y en la mentira. Desde luego. Es decir, la palabra de Dios nos presenta la verdad contraria o en contraste a la mentira, al engaño que Satanás quiere hacer. Cuando nosotros no estamos estudiando, no escudriñamos, no permitimos que ella nos dirija, nos enseñe, estamos en realidad cayendo en el error o vamos a caer presas del engaño y la mentira que Satanás nos pone en nuestras vidas. Por eso es que Dios desea que estudiemos, pero Satanás dice, no,
no estudien la palabra. Y eso Quédense ahí escondidos, ¿no? Y Él trata lo más que pueda de hacernos que no estudiemos la palabra de Dios, ya sea por cansancio, ya sea por trabajo, ya sea por la escuela, pero es el arma también. Satanás está consciente de estas 4 razones por las cuales la Biblia es muy importante. Y ahora él va a usar lo más que pueda su poder para que nosotros nos olvidemos de estudiar la palabra de Dios. Pastor, usted decía algo, que hay 10 millones o 10, ¿cuántos? 10 mil Ejemplares de la Biblia. Ejemplares de la Biblia. Pero mire, muchas veces las tenemos nomás en la casa con la Biblia abierta, creyendo que con eso, así en el buró de la cama. Mucha gente lo tiene en Salmo 91, Salmo 23, creyendo que ya con eso ya es suficiente. Pues no es solo eso. Y Satanás quiere lo más posible que nosotros no estudiemos la Biblia. ¿Cuál tipo de excusas han escuchado ustedes para que creyentes, adventistas, hermanos de iglesia, aún hasta líderes en la iglesia, no tengan tiempo para estudiar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado? O tal vez no han escuchado esa experiencia o esa excusa. Pero ¿qué escucharon normalmente? ¿Qué escuchamos normalmente? No todo el tiempo. Como pastor tuve que visitar a muchos hermanos, o he visitado a muchos hermanos en sus casas a lo largo de mi ministerio. Y siempre cuando voy, les hago una serie de preguntas para saber cómo está su condición espiritual. Y una de las cosas que les digo es, estudia la Biblia, hace culto usted diario. Algunos me dicen sí, por supuesto, otros me dicen no. A lo que vuelvo y les pregunto cuando me dicen no, ¿y por qué no lo hace? Me dicen, no, pastor, porque tengo que salir muy temprano a trabajar, porque... Y entonces veo una cantidad de situaciones, pero también he descubierto que la gente dedica tiempo a lo que considera que es importante. Ujú. Por ejemplo, la gente dedica tiempo, si cree que es importante comer, dedica tiempo a comer. Si cree que es importante bañarse, dedica tiempo a bañarse. Pero a veces consideran que es importante estar informado y ven un noticiero. O a veces consideran que es importante el entretenimiento y van a jugar. O lo que la gente considera que es importante le dedica tiempo, porque hay tiempo para todo, dice Salomón, ¿verdad? Entonces el punto aquí es que hay personas que muchas de esas cosas, como tú lo dices, pastor, lo presentan como excusas. Pero cuando tú consideras que este es tu alimento y que de esto depende tu vida espiritual en esta tierra y que de esto depende tu salvación, tú entonces ahora le dedicas tiempo. Entonces, debes es entender que esto es fundamental y que debes estudiarlo, porque es que esa es nuestra arma, escuche, es nuestra arma para defendernos de los ataques de Satanás. Eso lo presenta Efesios el capítulo 6, cuando hablamos de la armadura de Dios, y permítame citarlo rápidamente, Efesios, voy a leer el capítulo 6 y voy a leer el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya Hebreos, aquí el apóstol Pablo en Efesios está hablando eso, pero Hebreos 4:12 ya nos había hablado que también es una espada. Quiere decir que con la espada tenemos que defendernos. ¿Y defendernos de qué? Pues de los ataques del enemigo, de los ataques del maligno. ¿Y contra qué nos ataca? Pues quiere llevarnos al pecado, quiere llevarnos a que los esposos sean infieles a sus esposas, pero quien estudia la palabra de Dios, pues sabe cómo ser un buen esposo y sabe que es importante que el lecho se mantenga sin mancilla y sabe que es importante que la fornicación es pecado, que el adulterio es pecado. Entonces, la palabra de Dios se convierte en una herramienta poderosa para defendernos de esos ataques. El que dice mentiras, la Biblia dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. El que es... que murmura que contra otros, pues la palabra de Dios dice en Santiago 4:11, no murmuréis los unos contra los otros. Lo que quiero decir es que este se convierte en nuestra defensa. Alimentarnos de ella es poder estar listo. Cuando Satanás nos ataca y nos lanza una tentación o quiere que caigamos en pecado, nosotros respondemos con un escrito. Amén. Está. Le hago una pregunta. ¿No fue lo mismo que Jesús hizo en las tentaciones? Por supuesto, escrito Él dijo, está. escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, hay otro detalle, pastor. Hoy en día vivimos en una época en la que todo está al alcance de los dedos. Claro. Queremos ¿Te refieres comer al teléfono? Queremos, sí, me refiero al teléfono, A todo al computadora, instante, en tablet, el todo al momento. instante. Ok. Queremos comer, ya ni siquiera salimos a comer, lo ordenamos con Con la aplicación. la aplicación y ya nos traen la comida a la puerta de la casa. Caemos también, y bueno, pregunto a ustedes, caemos también en el aspecto de querer tener el estudio de nuestra Biblia simple y sencillamente con un devocional que escuché por alguien ahí. Vaya, están escuchando la lección de escuela sabática de esta semana. No estamos diciendo que no la escuche, pero aparte de esto,
creo que cada uno de nosotros somos responsables de hacer nuestro propio estudio personal de la palabra de Dios. No conformarnos solamente con voy a escuchar un podcast, voy a escuchar la lección de escuela sabática, pero no la voy a estudiar. Ujú. Tú vas a escuchar, los comentarios que aquí se dan pueden ser de mucho beneficio o son de beneficio, pero tu estudio, el estudio personal es lo que más cuenta. Absolutamente. De hecho, hermano Freddy, esa es una de las cosas que Satanás quizás quiere también que estemos en el engaño, que nosotros escuchemos de segunda mano el contenido bíblico y nos acostumbremos a creer todo lo que el hombre dice, un pastor, un líder, etc. Y si bien es cierto, somos fortalecidos por un buen sermón, un buen tema, una buena predicación, mayor beneficio nos daría escucharlo y luego analizarlo a la luz de la Escritura. Ujú. Bien nos presenta la palabra de Dios un ejemplo vivo de esto en Hechos 17:11. Hechos 17:11 nos presenta allí cómo los bereanos fueron un grupo mucho más noble, dice la palabra de Dios, voy a leerlo. Y estos, hablando de los de Berea, los bereanos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, si nos están mirando aquí, agradecemos por esa fidelidad en seguir el programa, pero Sí. si no están ustedes estudiando la escritura, si no están ustedes llevando el tiempo a escudriñar, a estudiar, a profundizar la palabra de Dios, de nada sirve solamente escuchar desde una fuente la información. Tenemos que hacer ese aspecto de escudriñar y profundizar para no ser engañados, porque muchas personas, aunque sinceramente están siendo, digamos, tratando de hacerle a Dios, porque confían únicamente en el hombre y pierden la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, van a estar sinceramente engañadas igual. O sea, no excusa lo uno lo otro. Tenemos que aprender a escudriñar la Escritura. Pastor. Adelante, pastor. No es lo mismo, hermano Freddy y pastor Salazar, en esto que ustedes están comentando, no es lo mismo escuchar el repaso de la lección de alguien, y aquí nos estamos incluyendo como Zoom TV o cualquier otra persona que presente el repaso de la lección, a que usted por sí mismo lo estudie. No es lo mismo que usted descubra verdades a que se las cuenten. No es lo mismo que usted sea testigo directo a que solo escuche un comentario de otra persona. Voy a decirlo de esta manera. Nosotros hemos venido aquí, para que todos sepan, venimos aquí con nuestra lección, aquí está subrayada, marcada, lo que estudiamos, así venimos todos aquí, ¿verdad? Para poder presentarles a ustedes y escribimos nuestras notas. Lo que quiero decir es que nosotros ya masticamos esto, por decirlo de alguna manera, ilustrarlo, masticamos. Pero no sería bueno que las otras personas solo reciban de nosotros lo que nosotros ya masticamos. Por eso tienen que ellos Es bueno que ellos comer por sí mismos coman por sí mismos, Por supuesto. mastiquen por sí mismos. Un reto o una manera que tú puedes probar esto es esto. Léete un libro de la Biblia una vez. Léetelo una segunda vez. Léetelo una tercera vez. Léetelo una cuarta vez. Puedes leerlo 10, 20, 30 veces y cada vez que lo leas le vas a encontrar algo nuevo. Por Así es. supuesto, por supuesto. Así es. Muy buen punto, muy buen punto. Entonces, así es la palabra de Dios. Encuentras un poquitito acá, un poquitito allá, pero cuando tú estás estudiándola por tu cuenta, bajo la inspiración del Espíritu Santo, por supuesto, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, hay mucho que vas a Exactamente. Ahora, hay un punto antes de entrar en el día lunes que quisiera reflexionar un poco en cuanto al aspecto, apreciados pastor y hermano Freddy, sobre el aspecto del engaño y la mentira. Porque, vuelvo a decir, dentro del cristianismo, dentro del adventismo, tristemente, existe mentira y engaño. Algunos lo predican de una forma muy camuflada, pero dentro del cristianismo, en líneas generales, hay ese aspecto donde una mentira repetida varias veces se convierte casi ya en aceptamos como verdad. Y cuando nos apartamos de escudriñar la Escritura, de estudiarla directamente, siligiosamente, con deseos de aprender y ver qué dice toda ella, podemos ser llevados por un engaño de algún texto fuera de contexto. Se convierte en pretexto, es decir, podemos ser llevados a un engaño. Y una de las más grandes mentiras del cristianismo, y donde la mayoría de los creyentes a nivel mundial han aceptado como verdad,
es, por ejemplo, el aspecto del día de domingo como el día del Señor. Dicen ellos, es el día del Señor. Bíblicamente no existe tal evidencia. Al contrario, la Biblia habla claramente que el día de Dios, el día del Señor, es el sábado. Pero vuelvo a mostrar este ejemplo como algo que pasa cuando no estamos dispuestos a escudriñar la Escritura. Yo conozco varias personas que me han llamado, me han compartido, que han llegado a la conclusión por ellos mismos estudiando que el sábado es el día del Señor. Correcto. Y están entonces ahora dispuestos a aceptar la verdad y apartarse de sus iglesias por este asunto, porque ven que están en error. Pero la pregunta es, ¿estamos estudiando cada uno de nosotros a tal punto de que no pueda ser llevado yo por un engaño? Porque si no estudio, voy a caer posiblemente, o mejor dicho, seguramente en la mentira. Dicho de otra manera, la Biblia y el estudio de la Biblia nos previene contra, o nos defiende contra dos ataques de Satanás. Uno, las tentaciones, Sí. y otro, los engaños satánicos. Así es, Y los engaños sutiles que pueden ocurrir incluso dentro de la iglesia. por supuesto. Claro. Porque escuchamos algo, a alguien que o es de la iglesia, pero y está hablando de algo erróneo y todavía y lo creemos en lugar de ir y nosotros y investigar por nosotros mismos. Hay otro detalle también, pastor, y es el asunto del orgullo personal con respecto a la Biblia. Podemos igual estudiar la Biblia, pero si nuestro orgullo está allí, no lo vamos a aceptar. El otro también que puede pasar es los intereses personales. Claro. Un tío mío estaba teniendo estudios bíblicos con un pastor evangélico y estaban debatiendo acerca del día de reposo. Hasta el momento que llega el pastor evangélico y le dice, mira, voy a decir el nombre de mi tío, Moisés. Mira, Moisés, yo sé que está cerrado. Yo sé que estoy errado, yo sé que estoy en el error. Pero si predico esto en mi iglesia, ¿de qué vivo? Claro. Puse Su mis pensamiento. intereses antes de lo que poner a Dios en primer lugar, la palabra de Dios en primer lugar. Y es lo que la lección de esta semana también nos está hablando de no tratar, de no permitirnos nosotros mismos querer controlar o querer amoldar la Biblia a nuestros propios intereses. Por supuesto. Y sucede que muchas veces, cuando no se adapta a nuestros intereses, mejor la ignoramos un poquitito. Es como cuando vas a un retiro de matrimonio. Casi que los que no van a los retiros de matrimonio son los que necesitan ir. Y lo mismo pasa aquí. No, mejor la dejo por ahí porque me va... Toda la razón. No me quiere. Dime lo mismo. Gracias. Gracias, hermano Freddy. En realidad vemos esta importante característica de lo que hace la Biblia. Nos ayuda a quitar esa idea de que yo sé dirigir mi vida y debo someterme al Señor. Pero por eso tenemos que, yendo allá al día lunes, a este punto fundamental que usted estaba tocando, hermano Freddy, es ¿quién tiene autoridad en mi vida? La Biblia tiene autoridad para dirigirme. ¿Estoy dispuesto yo a someter mi orgullo, mi pensamiento, mi criterio, mi concepto a la palabra de Dios? ¿O voy a hacer lo opuesto? Voy a buscar en la Biblia razones y excusas para poder mantenerme en una posición opuesta al Señor. Mucha gente, hermano pastor y hermano Freddy, es muy triste notar que hay muchos creyentes cristianos, aún del pueblo adventista, que por esta idea de no ceder mi voluntad al Señor, de no querer tomarme el lugar de humillarme y seguir al Señor, me pongo yo a imponer una idea en la Biblia para yo tratar de persuadir a otros a que mi punto de vista errado está en la razón. Y por eso vemos muchos vientos de doctrina aún en la iglesia levantarse por personas que buscan y han tomado de la Biblia una línea errada para fundamentar o fortalecer su propio discernimiento, su propia intención. Por eso tenemos que poner la palabra sobre nuestra autoridad y dejarnos que ella nos moldee. Pastor, tal vez usted quiere añadir a esto. Sí, yo quiero compartir con ustedes que hay suficientes argumentos para poder creer que la Biblia es autoridad. Autoridad para poder compartir lo que ella dice con muchas personas. Autoridad para decir que ella es verdad en sí misma. Sí. Y quizás voy a compartir algunos con ustedes. Primero, la Biblia
a sí misma dice que ella es autoridad, porque ella dice que es inspirada por Dios, Sí. ¿verdad? Quizá leamos un texto, segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la escritura fue. Segunda de Pedro 1:21. Y entonces allí dice el Señor, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? La Biblia dice que realmente Dios ha inspirado lo que está escrito aquí. Dios inspiró a los profetas, Dios inspiró a estos hombres para que escribieran. Así que ella misma habla de inspiración. Pero además de eso, Cristo la citó. Cuando ustedes miran las palabras de Jesús, una y otra vez está citando el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino aquí a esta tierra, la única escritura que existía era el Antiguo Testamento. Y Jesús cita el Antiguo Testamento para decir que lo que Él dice, lo que Él predica, tiene un fundamento, en un escrito está. Como lo dijimos en las mismas tentaciones de Cristo, cuando Él fue tentado, todas sus respuestas están basadas en la Biblia y tomadas de allí, Por ¿verdad? supuesto. Entonces, el hecho de que Jesús haya citado las Escrituras también da autoridad. Si las citó Jesús, es porque son autoridad. Pero las profecías que se han cumplido es otro tercer argumento a favor de su autoridad. La gran mayoría de las profecías de la Biblia se han cumplido. La Biblia describe la caída de Babilonia, la Biblia describe cómo Jesús nacería, en dónde nacería, que sería de una virgen. La Biblia describe La persecución de la iglesia. todos los sucesos que sucederían antes del año 70 después de Cristo, cuando fue destruida Jerusalén, una cantidad de eventos que sucedieron y que están descritos por el mismo Jesús en Mateo 24 y que se cumplirán al final de la historia. Entonces, cuando nosotros vemos todas esas profecías cumplidas al pie de la letra, decimos, wow, esto nos da mucha razón para poder creer en la Biblia. Sí. Pero hay otro argumento a favor de la autoridad de la Biblia. En el año 1947 se hizo uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes a favor de la Biblia, y fue el descubrimiento de los rollos de Qumran. Claro. Qumran, junto al Mar Muerto, he tenido la oportunidad de estar allí, y allí en 11 cuevas se descubrieron más de 1000 fragmentos del Antiguo Testamento. Y lo interesante era esto: cuando se hizo el descubrimiento del Qumran, los papiros más antiguos que que mostraban el Antiguo Testamento eran como del siglo X, pero ahora, del siglo X después de Cristo. Pero cuando se hacen esos descubrimientos, se encontraron aún papiros y textos que databan del siglo III antes de Cristo. Estoy hablando de más de 1000 años de antigüedad a los más antiguos que habían en esa época. Y cuando se confrontaron esos papiros y esos textos con los textos que ahora existían, con la Biblia que estaba actual, hace menos de un siglo, se descubrió que decían exactamente lo mismo, que en más de 2000 años la Biblia no había tenido cambios. Y eso le dio una fuerza a la Biblia como nunca antes. Escuchen esto, ningún científico serio, ningún estudioso serio hoy podría decir que la palabra de Dios ha sido cambiada a través de los años, porque hay evidencia arqueológica en relación con eso. Pero podría quizás hablarles dos cosas más. Sí, ibas a decir Yo algo. tengo una pregunta, pastor. Sí. Ante tanto argumento en favor de la autoridad de la autoridad de la Biblia, ¿qué debo hacer? No, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, Por poder supuesto. enseñarla y predicarla con autoridad. Pero los argumentos están claros. Lo que las personas tenemos que hacer es simplemente predicar con esa autoridad. Mira, por ejemplo, el tema de coherencia. Son 40 autores, más de 40 autores diferentes. Escrita la Biblia en un periodo de aproximadamente 1500 años. Y todos En armonía. coordinan en armonía. Eso muestra que hay alguien externo, superior a esos 40 autores, que estuvo dirigiendo la escritura de cada uno de los libros. Ahora, podríamos seguir dando argumentos. Lo que quiero decir es que hay demasiados argumentos en favor de la Biblia, Y su que eso autoridad. nos hace confiar en ella, que pueden estudiar. Gente que dice el papel puede con todo, pero es gente que no conoce estos argumentos de autoridad. Pero yo me refiero, pastor, cuando preguntaba yo a qué debo hacer, simple y sencillamente de poner a un lado mi orgullo, mi propia fuerza. O sea, porque hay tanta gente que conoce todo eso de los descubrimientos de la Biblia, y aún así, dicen, no es cierto. Van a argumentar y usted le presenta los argumentos de Qumran, no, eso falló, van a encontrar otro argumento. Mi propio orgullo, el hecho de no querer yo comprender que la palabra de Dios es viva y eficaz,
me lleva a también ignorar. Pero esos son poquitos comparado a los muchos que la ignoramos teniendo la luz, Ujú. por el simple orgullo de querer yo adaptar la Biblia a mi manera de vivir. O sea, el que abiertamente no quiere entender la palabra son muy poquitos. Si comparamos en números con los que tenemos la palabra, supuestamente creemos la palabra, pero que la queremos adaptar a nuestra manera. Hay dos tipos de personas, hermano querido, dentro de los cristianos. Cuando hablo de cristianos, estoy hablando de los 2.400 o 2.500 millones de cristianos en el mundo, de los cuales los adventistas solo somos 25 millones. Hablo a todos los que dicen ser cristianos, ¿verdad? Ujú. Que tienen la Biblia como palabra de Dios. De esos 2.500 millones de personas, hay un grupo muy grande que sabe que la Biblia, o mejor, conoce que de la Biblia, seguramente tienen Biblia en la casa, pero no le creen a la Biblia. Mm. Saben, dicen que es palabra de Dios, pero no ponen en práctica lo que dice la Biblia. Okay. Y hay un grupo pequeño, reducido, que estudia la Biblia y que pone en práctica lo que la Biblia dice. Y ese grupo, pues entre ese grupo creemos estar nosotros los adventistas del Amén. séptimo día. Yo invito a todos los que nos ven y nos escuchan en cualquier lugar del mundo, que si usted está en el grupo 1, pues necesita comenzar a estudiar la Biblia para poder obtener transformación y renovación en su vida. Amén. Vamos a ir avanzando al día martes para poder comprender un poco de esta verdad bíblica, pero algunos textos aquí que son importantes para tratar de notar cómo el Señor quiere que vayamos a la palabra, ya que queremos ser del grupo, como decía el pastor Manrique, de ese grupo pequeño, usted decía, hermano Freddy, ese grupo, aunque sea en la minoría, pero que esté realmente tomando la Escritura de una forma viva, eficaz, coherente, correctamente. Vayamos al capítulo de Juan 17. Voy a pedir al pastor Manrique que nos lea este versículo. Mi hermano Freddy, si puede ir usted a Proverbios 35 y 6, y yo leeré Salmo 12:6. Así que, pastor, Juan 17, hermano Freddy, Proverbios 35 y 6, y yo leeré Salmos 12:6. Vamos a leer estos versículos y luego vamos a analizar de lo que la lección nos quiere que saquemos de estos versículos. ¿Qué notamos en estos pasajes? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificar es apartar para un uso sagrado. Cuando habla Jesucristo orando por sus discípulos, está diciendo, Señor, que ellos ahora puedan ser apartados para ti, para tu servicio, por la palabra tuya, por lo que aprenden de tu palabra. Así que la palabra de Dios hace que seamos personas diferentes, hace que seamos apartados para honra y gloria de Dios. Así que ese es como el contexto, así resumidamente, de lo que presenta este versículo. Mi hermano Freddy, Proverbios 35 y 6. El autor nos está dando dos cosas que la palabra de Dios es y nos está haciendo una advertencia también. Miren, dice, toda la palabra de Dios es limpia, no hay mancha en ella. Es escudo a los que en él esperan. Pero aquí viene lo que no quiere que hagamos, dice, no añadas a sus palabras. No debes hacerlo, ya es suficiente, ya está completa. Y luego dice, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El mismo Jesús dijo que ni una jota ni una tilde iba a ser cambiada de la palabra de Dios. Amén. Y aquí el Proverbios también nos está diciendo, no podemos añadirle nada. La palabra de Dios ya está completa, no podemos ni añadirle ni quitarle. Gloria a Dios. Vayamos a Salmos 12, versículo 6. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es una palabra perfecta, limpia, sin ningún tipo de mancha o mancillada de nada por el estilo. Es una palabra que podemos aceptarla con verdad, purificada por el Señor y por ende nos refina, nos santifica, como se mencionaba, pastor, nos ayuda a vivir una vida productiva, recta, nos ayuda a cambiar nuestras inclinaciones hacia lo mal, hacia la infidelidad, hacia la mentira, el engaño, para vivir vidas que sean realmente acordes al carácter de Dios. Ahora bien, dentro de la experiencia nuestra del ser humano, de nosotros como creyentes, a veces nos olvidamos cómo la palabra de Dios nos ayuda a realmente moldearnos, a transformarnos, a cambiarnos. Y por eso es que Satanás
tratando de volver un poco a este punto, ha tratado de llenarnos de ocupaciones o de distracciones Sí, correcto. para no escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado de descuidar esta verdad única de la palabra? ¿Qué será quizás el mayor peligro de no hacer hoy el cambio? Porque podemos decir, bueno, he estado en la iglesia 20 años, ¿por qué no? O sea, ¿por qué afanarme tanto ahora mismo? Quiero cambiar, quiero leer más la palabra de Dios, pero no tengo el tiempo. ¿Qué pasa cuando uno no está en esta experiencia de aceptar hoy, transformar o cambiar esta falta de conexión a la palabra de Dios? El peligro de no estar en la verdad es caer en la mentira. Voy a tratar de explicar el concepto. La verdad es una sola, Ujú. no hay dos verdades, es una sola. Los expertos en el tema de investigación y de poder sacar información a aquellas personas que están siendo acusadas de un delito es muy sencillo. Ujú. Y es que la metodología que ellos siguen es que le preguntan a una persona 15, 20, 30, 40 veces lo mismo. ¿Qué hizo usted el día tal, a tal hora, dónde estaba? A veces viene otro investigador y pregunta lo mismo. A veces cambian las preguntas, Ujú. cambian la manera de preguntar, pero es lo mismo, porque la verdad es una. Cuando una de esas personas que está siendo investigada se contradice, se dan cuenta que acaba de mentir. Ujú. Pero si le preguntan 1000 veces la misma pregunta y él dice la verdad, siempre dirá la misma cosa. La verdad es una. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia siempre dice lo mismo. El problema es que algunos, como lo dijo el hermano hace algún momento atrás, quieren acomodar la Biblia a, Sí, a sus propios intereses, sí. pero realmente la verdad es una. Cuando tú tomas y miras verdades como por ejemplo la ley es una, hablando de los 10 mandamientos, es una y se guarda a lo largo de la escritura. El sábado se guarda a lo largo de la escritura. La institución que es la familia establecida en el hogar, en el Edén, perdón, aparece a lo largo de la escritura. Y entonces notamos cómo esas verdades se sostienen. Cuando se presenta al Mesías, desde Génesis 3:15, se presenta a lo largo de la escritura. Y vemos que la Biblia sigue construyendo sobre las verdades anteriores, sigue construyendo y ampliando esa misma verdad. Por eso vamos a encontrar un principio fundamental para entender las profecías bíblicas y entender la Biblia, que es el principio de repetición. Siempre la Biblia repite la misma verdad, pero ampliándola, repitiendo los mismos conceptos para que nosotros podamos entender esa maravillosa verdad. Entonces, lo que quiero decir es que la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios no cambia, se mantiene. Ya el mismo Jesús, ustedes acaban de citar ahora Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, ni una jota ni una tilde cambiará de la ley hasta que todo se haya cumplido, mientras exista cielo y tierra. La palabra de Dios es una. No es que cambia, por eso me preocupa cuando algunas personas y algunos cristianos dicen, mira, lo que se dijo ya en el Antiguo Testamento, pues eso ya no es necesario, ahora tenemos un nuevo pacto. No, es el mismo pacto, pero renovado. Vuelvo y digo, para eso necesitamos escudriñar y profundizar la escritura y invitar a todos a que vean Sun TV, donde todo el tiempo estamos enseñando esas verdades bíblicas. Amén. Hay otro detalle, pastor. Por ejemplo, lo único que debemos de hacer nosotros ante tanta verdad es lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Debemos de recibir la palabra, o sea, aceptarla, crecer en la palabra, y eso nos va a hacer producir buenas Frutos. obras, buenos frutos, buenas obras. Entonces, no podemos nosotros estar en contra de la verdad, no podemos nosotros amoldar la verdad a nuestros propios intereses. No podemos. Amén. Y de hecho, haciendo un análisis simplemente superficial, por decirlo así, al cristianismo en general, la gran mayoría se han apartado de la escritura Sí, por supuesto. porque han aceptado mentiras como doctrina de Dios, comenzando con el día que adoran, con el estado de los muertos, la obra del Señor de purificar, redimir, de salvar, de justificar y santificar al hombre, bueno, y muchos otros aspectos. ¿Por qué? Porque las iglesias cristianas se tuvieron esa, no sé si esa decisión por liderazgo, por conveniencia, lo que sea, de dejar a un lado la palabra y enfocarse por tradición, por costumbre, por Conveniencia. conveniencia, o diciendo tal vez en su tiempo, la Biblia es un poco anticuada, déjala a un lado,
vamos a analizar lo que es algo contemporáneo. Y hoy hay que tener el cuidado y el peligro de no caer en este mismo pensamiento, de que algunas personas dicen, bueno, la Biblia es de útil, es importante, pero no aplica a mi vida actual, no aplica a sí. mi cultura, no aplica a mi tiempo. Porque claro, ¿dónde dice la Biblia que no se puede jugar fútbol en el sábado? ¿Dónde dice la Biblia que no puedo ir a comer en McDonald's, por ejemplo, ¿no? O sea, o lo que sea. Entonces decimos, ¿o dónde no puedo ver televisión? Todas esas cosas son, por supuesto, fundadas en principios, pero el asunto es de que muchos de nosotros no nos damos cuenta de que la palabra de Dios nos es de una, no solamente de instrucción, pero nos ayuda a limpiar nuestra vida de aquello que nos destruye, que nos desanima o que nos quita de la unión al Señor. Pastor, usted tenía Quizás hay un texto más que pensamiento. quiero recordar o traer a Sí. colación. Estamos en el día miércoles de paso. Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros hablamos de que Él es el camino, la verdad y la vida, simplemente tenemos que enfocarnos en Él y seguirle a Él e imitarle a Él. La mejor manera para nosotros poder entender el valor de la Escritura es ver cómo Jesús apreciaba la Escritura y cómo Jesús nos invita a estudiar la Escritura y cómo Él pues refuerza cada una de las cosas que dice con un escrito está. Así que miremos cómo Jesús lo hacía. Pero también quiero resaltar que el mundo vive la condición que vive porque se ha apartado de la Biblia. Claro. Porque cuando la Biblia muestra que hay cosas que se deben eliminar del ser humano, como el orgullo, si tomamos textos como por ejemplo Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga a vuestra boca, como Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Si nosotros pusiéramos en práctica lo que la Biblia dice, viviríamos un mundo completamente diferente. La Biblia, escuchen, la Biblia aborda los mayores problemas y conflictos que la gente experimenta y le da solución a esos conflictos. El asunto es que la gran mayoría de personas no mira la Biblia y por eso ni encuentra su conflicto ni su solución. Nosotros los pastores, los ancianos, los líderes, pues lo que tenemos que hacer es abrir la Biblia ante nuestros hermanos para decirles, aquí está la solución a tus problemas. Aquí Dios muestra cómo puedes dejar de tener conflictos en tu hogar. Aquí Dios muestra cómo puedes tener incluso mejor salud física. Aquí Dios muestra cómo puedes disfrutar de la vida íntima en pareja. Aquí Dios muestra, así que lo que necesitamos es volver a la Biblia para encontrar esas respuestas a los problemas que enfrentamos. De hecho, Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y la lección nos está diciendo en esta semana, si te sientes que tu mundo está desmoronado, Dios puede transformar esas situaciones mediante el contenido inspirado de las Escrituras. Amén. Y eso creo que aplica para todos, porque todos pasamos por malos momentos, todos pasamos por dificultades, pero nuestro apoyo puede estar en las Sagradas Escrituras. Amén. Hay dudas en las Sagradas Escrituras. Hay tristeza en las Sagradas Escrituras. Hay alegría, la Sagrada Escritura nos dice de que cómo hay que alegrarnos. Todo está en la palabra de Dios. Y Jesús dijo que su palabra es vida. Ahora, hay una única parte que tiene que el hombre hacer en este aspecto. Estamos ya concluyendo el día jueves. El tipo de condición de nuestro corazón. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, no tenemos instrucción ni luz en nosotros mismos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Si mi corazón no está dispuesto a escudriñar, a estudiar, a ir y ver que Dios me hable, puedo leer la Biblia y simplemente será un texto más, una historia más. El aspecto del corazón es sumamente importante porque si no estamos realmente siendo susceptibles a la influencia del Espíritu Santo, Si no la aplicamos si en no la nuestra aplicamos en vida la vida diaria. diaria, no va a sernos de mayor utilidad que simplemente un adorno agradable. Pero tenemos que entender ese aspecto. Quisiera quizás tocar brevemente lo que nos dice 1 Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué podemos decir sobre este pasaje brevemente que nos presenta allí la palabra de Dios? Pastor,
Primera de Corintios 2, al final está presentando dos características, dos clases de corazones. Ujú. Está hablando del natural o animal, como le hablan otras versiones, y está hablando del espiritual. El animal Natural. el natural no entiende, no quiere saber nada de la palabra de Dios. El espiritual es fácil, es el que sabe, el que quiere saber de la palabra de Dios. Pero hay otro corazón también, y es el carnal. Y cuando vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4, Pablo está presentando las características del hombre carnal. Y creo que ese corazón del hombre carnal lo tenemos muchos miembros de las iglesias. Como un corazón de niño Como un todavía. corazón de niño. Y el pastor Juan Francisco Altamirano, en su libro sobre la gracia divina, él enfoca y dice que los de corazón de tipo carnal son los de tibio corazón. Y él da una esperanza. Apocalipsis dice, si eres tibio, es mejor que fueras frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero él dice, no, si eres tibio, todavía hay esperanza. Solo arregla tu vida, acércate al Señor. El animal casi que es caso perdido. El natural es casi que es caso perdido. Pero el hombre carnal, la otra característica, hay una esperanza y tenemos que considerar en eso. Y es para que cada uno de nosotros analicemos dónde estoy. Porque, 1 Corintios 3, 1 al 4, da las características del carnal y dice, si hay pleitos, pregunto, ¿hay pleitos en la iglesia? Ujú. Ujú. ¿Hay contiendas? Celos, contiendas. Celos, da las características. Ujú. Entonces, ahí estamos muchos de nosotros. Ujú. Somos celosos, somos contenciosos, Entonces, tal vez caemos en esa categoría y tenemos que entregarnos nuestra vida a Cristo y vaya, saber que la palabra de Dios nos puede transformar. Amén. Sí, Pastor. yo quisiera en este punto decir que lo más importante es que entendamos que de nada sirve leer y leer la Biblia si no la integramos en nuestra vida cotidiana. Ujú. Miren, durante mucho tiempo yo estuve practicando el año bíblico. Ujú. No hay nada de malo en hacer el año bíblico. Pero bueno, leí la Biblia, recuerdo que quizás 7 años seguidos hice el año bíblico, leer la Biblia en un año, pero me di cuenta que tenía que leer 3 capítulos y 4 capítulos por día y a veces para querer cumplir mi meta lo único que hacía era correr. Mm. Así que al terminar el año bíblico dije, bueno, pues siento que lo he hecho, pero como que no encuentro el sabor, la sustancia, Ujú. y decidí cambiar de metodología. Y decidí leer menos, un capítulo por día, pero masticarlo más, meditarlo más y subrayar todo en mi Biblia, todo lo que me llama la atención. Y cada cosa que encontrara dije, quiero cambiarla en mi vida. Cada cosa que la Biblia me diga que debo cambiarla en mi vida. Cuando abrí la Biblia, le dije al Señor, Señor, quiero que me ayudes ahora que cambio de metodología para que mi corazón esté dispuesto para poner en práctica esas verdades. Mm. Y comenzaron a haber cambios. Comenzaron a haber cambios y todavía están viviendo esos cambios. Voy a ser sincero, no quiero desanimar a los que nos ven, que no hagan el año bíblico, pero yo decidí no hacerlo más, porque me di cuenta que cuando más aprendes, Mm. no es cuando lees, sino cuando paras de leer. Yo paro de Así leer, es. medito en lo que leí y comienza el cambio en mi vida. Y vinieron cosas extraordinarias, pastor. Textos como, por ejemplo, Proverbios 15:1, la blanda respuesta calma la ira, la palabra áspera hace subir el furor. A partir de ahora, cada vez que alguien me hable áspero, yo voy a responder con palabras suaves. Y eso, a orar al Señor para que ese cambio se dé. El tiempo ya se ha ido, pastor, adelante. Bueno, tal vez quisiéramos meditar en este último versículo, que fue el versículo de, en realidad, clave de lectura bíblica, de Hebreos 4:12. Y pensemos en esto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios quiere hacer eso en ti y en mí. Quiere poder mostrarnos nuestra necesidad de Cristo, nuestras intenciones equivocadas y transformarlas, guiarlas a senderos de paz, senderos rectos. Es nuestra deseo de que tú
y nosotros también aquí podamos servir al Señor, honrarle, amarle y vivir la palabra de una forma viva y eficaz. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.